todo un proceso de asimilación que no hemos comenzado, que está empezando poco a poco. Para unos ha comenzado, por ejemplo, para la gente de Caracas que no fue víctima directa, porque no se le cayó el edificio, ¿okay? Pero para que eso va a tardar en el que está en La Guaira, ¿okay? O que está también en Turmero, o que está en Guarenas, en los múltiples lugares donde se cayeron los edificios, y va a haber este proceso, ¿no?, de recuperación. Ahora, para llamarse, va a haber incidentes. Claro, lo postraumático siempre depende del tiempo. O sea, a los 6 meses seguimos teniendo los mismos síntomas personales, ya será una situación postraumática. Esta puede ser la tragedia más dolorosa que ha vivido Venezuela en los últimos 200 años. Y las heridas no solo quedan entre los escombros. También están en la mente de quienes sobrevivieron, de los rescatistas, de los familiares y de las millones de personas que han seguido este evento a través de las redes sociales. Hoy conversamos con el psicólogo clínico y bombero de la UCB, Sergio Yepes, especialista en psicología de emergencia, para entender cómo enfrentar el trauma, qué señales debemos vigilar y qué podemos hacer para ayudar a quienes más lo necesitan. Espero que les guste. Estimado Sergio, ¿cómo estás? Un placer saludarte. Placer, ¿cómo estás? ¿Cómo está todo? Bien, eres psicólogo clínico y entiendo que tienes más de 20 años de trayectoria. Cuéntanos un poquito qué has hecho hasta ahora. Bueno, fíjate, yo soy psicólogo egresado de la Universidad Central. De ahí he hecho un par de posgrados en clínica y en intervención. Y bueno, he trabajado, además tuve el honor de ser parte de los bomberos universitarios de la Universidad Central. Así que junté esas dos cosas, esas dos pasiones. Entonces trabajé desde mi tesis de grado hasta ahora, sigo colaborando con psicología de la emergencia y otra serie de cosas. Eso he hecho, debo tener como unos 30 años de graduado bombero y ya unos cuantos de psicólogo. Entiendo que trabajaste con la Cruz Roja, con Media Luna, con algunas organizaciones multilaterales también, ¿no? Sí, hice intervenciones de apoyo psicológico y apoyo psicosocial en Centroamérica, en Haití, en otros lugares así, con la Federación Internacional de Cruz Roja. También en la red de acciones rápidas que se armó hace mucho tiempo con Amnistía, hemos trabajado con víctimas, hemos trabajado con, bueno, en fin, básicamente trabajamos con eso. Cuéntame qué estás viendo ahorita en Venezuela, cuáles son las reacciones que estás viendo, qué te has encontrado. Me imagino que estás colaborando con Venezuela y con los sobrevivientes del terremoto de la semana pasada. Fíjate, hay varias cosas, ¿no? Uno, por un lado, hay como un aspecto oscuro que tiene que ver con el impacto fuerte, duro del golpe del terremoto, que para algunas personas es como un golpe continuado, o sea que se instala como una desesperanza aprendida social por el trauma social de muchas cosas, ¿no? Y por el otro lado está una idea de cura, es decir, una cosa que tiene que ver como con un principio y un fin de un momento terrible. Así que hay como un manejo, como una restitución de las redes solidarias que se habían perdido ante la necesidad, la escasez y una serie de cosas, ¿no? O sea, había como una retracción hacia solo la familia y ahora hay una retracción hacia los cuerpos sociales colaboradores, es decir, la gente que ayuda, la gente que está allí. Entonces hoy se crearon otras cosas, se reivindica la humanidad, o sea, en ambos casos. O sea, no solamente está esto que ya vimos, el trauma social, el trauma por otras cosas, sino que está esto. O sea, se ven ambas cosas. ¿Y cómo ves estos primeros días? Hay como hubo un estrés muy agudo los primeros 2 días y ahora está como comenzando a haber también un estrés como postraumático, ¿no? La gente está como empezando a rememorar lo que está pasando. ¿Cómo lo ves desde el punto de vista clínico? Sí, fíjate, clínicamente lo que tenemos allí primero es un impacto, ¿no? Un impacto fuerte. Te lo voy a decir más o menos, va a depender del nivel de exposición. También de la experiencia de vida. Yo puedo tener una experiencia de vida con alguna relación con el trauma y entonces el impacto es distinto. Ahora, tú vas a tener allí, se llaman víctimas, ¿no? Víctimas al que le ocurre, es decir, al que realmente se le cayó el edificio, víctima al que es familiar, víctima al que lo interviene, o sea, que trabaja con eso, y el que se entera por redes sociales. Pues. Eso va a pasar. Si todas esas personas que ven incidentes traumáticos suelen tener no solo la vivencia, sino que el que lo ve lo tiene por una cosa que se llama trauma por empatía, ¿no? Entonces eso genera una desmovilización, o sea, te desmoviliza, te desarticula y te genera mucho dolor. Inmediatamente surge todo esto de salvar la vida, como sea y como sea posible. Entonces todo este arquetipo del sobreviviente va a aparecer y va a introducirse allí para lograr hacer esto. Pero luego es como cuando te vas recuperando de un golpe, empieza a aparecer la otra vida, la vida real, la vida de la vida cotidiana, ¿no?
Y la vida cotidiana va a tener que ver con el trabajo, con la vivienda y con todas las cosas que son cotidianas en nosotros, ¿no? Ahí aparece otra cosa, que es la asimilación. O sea, todo un proceso de asimilación que no hemos comenzado, que está empezando poco a poco. Para unos ha comenzado, por ejemplo, para la gente de Caracas que no fue víctima directa porque no se le cayó el edificio, ¿okay? Pero para que eso va a tardar en el que está en La Guaira, ¿okay? O que está también en Turmero, o que está en Guarenas, en los múltiples lugares donde se cayeron los edificios, y va a haber este proceso, ¿no?, de recuperación. Ahora, para llamarse, va a haber incidentes. Claro, lo postraumático siempre depende del tiempo. O sea, a los 6 meses seguimos teniendo los mismos síntomas personales, ya será una situación postraumática. Pero por ahora estamos en asimilación, o sea, es demasiado pronto, todavía ni siquiera se activa el mecanismo del duelo, ¿no? Pero hay como rabia, puede haber rabia, vemos mucha rabia, y vemos, por otro lado, una situación de impotencia, pero que está allí latente. Ahora, se está canalizando con la acción. Es sano, lo acabas de medio mencionar, es sano estar viendo los teléfonos todo el día, viendo videos, el rescate de no sé quién, el niñito tal, y sacaron a tal, y se murió no sé quién. ¿Es sano eso? No, tú sabes que el inconsciente, o sea, nuestra mente, en muchos casos no relaciona una cosa entre realidad y fantasía. O sea, son imágenes que vamos teniendo, ¿no? Por eso es que uno cuando sueña, puede soñar que está, no sé, caminando descalzo por el Sahara y nunca estuviste en el Sahara y no tiene nada que ver, es un sueño, pero lo vives y te quemas los pies cuando te abres los ojos, pues no te pasó nada, solamente una nueva vivencia. Pero tu cuerpo, tu corazón, tus pulmones, todo se alteró. Entonces te despertaste súbitamente. Si te medimos la presión arterial, pues por supuesto, pum, hay un pico, ¿no? Hay una cosa llamada trauma por empatía, y es cuando yo veo a otros parecidos a mí o con los cuales yo empatizo sufrir, que tiene un poco de ver con lo vicario, con aquello, y eso te genera las mismas reacciones emocionales internas. Entonces la pregunta sería, ¿es sano mantener la presión arterial, los sistemas vitales activados, toda la adrenalina pendiente de que vamos a correr porque va a pasar algo constantemente? Pues no. O sea, la exposición a los aparatos, la exposición a la información, no solo da infoxicación, sino que también te modifica el sistema metabólico y te hace una cantidad de daños tremendos, ¿no? De hecho, ya se reportaba, fíjate que cuando el desastre de Vargas, nosotros en Mérida se reportaron picos de incidentes cardíacos. Tú dirás, bueno, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Bueno, los merideños viven debajo de montañas y suele haber algunos deslaves. Santa Cruz de Mora, todo eso. Pero entonces cuando ven Vargas por la televisión, que fue uno de los primeros fenómenos grandes que se televisaron nuestros, generó picos, solamente por verlo por televisión. Se llama trauma por empatía y es un golpe. Por eso es que se tiene que evitar. Ahora, yo quiero... Y eso es importante lo que dice. No es falta de empatía dejar de ver las redes sociales para no hacerte daño. Porque se lee como una falta de empatía. Se lee como, bueno, no puedo hacer como si no me importa. No. Lo que hay que hacer es convertirlo en acción. Es decir, agarrar y decir, bueno, me voy a la organización cercana donde están recogiendo cosas y vamos a hacer esto. O vamos a dedicarnos a recoger buenas experiencias. Lo que te decía, no solamente hay dolor allá abajo, también hay un montón de gente ayudándose, colaborando. Es hermoso esa otra parte, ¿no?, donde las personas se protegen mutuamente. ¿Y cuánto crees tú que, obviamente, al que le pasó directamente lo impactó muy duro? Y eso tarda un tiempo seguramente en procesar. Pero, ¿cuáles factores pueden ayudar o complicar o facilitar que esa persona sane? O sea, ¿qué le hace falta ahorita? ¿Qué pueden hacer los vecinos, los amigos, la familia para que esa gente impactada pueda sobrellevar esto? Bueno, va a haber unos factores, digamos, externos que tienen que ver con lo social, con el trabajo, con esas cosas. Cuando hay un impacto importante y uno da primeros auxilios psicológicos, lo primero que hay que hacer es restituir las defensas del yo, las defensas de la persona, ¿sí? Porque una emergencia, ¿qué es? Fui superado por algo que me ocurrió y requiero de otros, ¿ok? Requiero de otros. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en primer auxilio psicológico? Hacemos que la persona reconozca sus propias habilidades nuevamente. Es decir, ser capaz de decir, yo puedo buscar trabajo, yo puedo salir adelante, yo puedo echar para adelante, como decimos nosotros, ¿ok? Entonces, ¿qué deberían hacer los vecinos? Bueno, además de no estar en una actitud de lamentación, deberían más bien estar en una actitud de oportunidad. Si bien hay un proceso que se está llevando en este momento, que está avanzando poco a poco, ese proceso tiene que durar una semana, 2 semanas, pues ¿qué viene después? Colaborar, hacer que la persona haga algo, hacer que la persona vuelva a restituir su actividad educativa, su actividad laboral, en fin. Por eso es que la restitución de la vida cotidiana es fundamental en este
personas. Entonces, si yo quiero ayudar a alguien que tuvo esto, bueno, procuraré darle trabajo, procuraré hacer que participe de alguna actividad, procuraré escucharlo, básicamente, escuchar lo que ocurre. Pero es una cosa de movimiento. Y en función a eso, hay gente, he visto muchas personas que están como tratando de ponerse a la orden para ayudar a la gente que está afectada. ¿Qué organizaciones recomiendas tú? Es que no sé si tú mismo estás organizando gente que esté ayudando o cuál es la recomendación, y sobre todo la diáspora. Hay mucha gente en la diáspora que está con muchas ganas de ayudar y no sabe cómo hacerlo desde el punto de vista psiquiátrico, psicológico. ¿Qué debe hacer la gente? Fíjate, hay organizaciones que en Venezuela, o sea, a nivel territorial, ya vienen haciendo trabajo. Tienes organizaciones de muchas líneas. Tienes organizaciones como ABESA, tienes organizaciones como Amnistía Internacional, tienes organizaciones como toda la línea de apoyo psicosocial de la Cruz Roja. O sea, yo creo que lo importante es ir a estas organizaciones que te canalizan la voluntad. O sea, tú llegas, quiero ser voluntario y quiero atender, ¿no? Ahora, en el caso de la organización de psicólogos, nosotros hay varios movimientos. Hay movimientos libres, hay movimientos que están dados a las asociaciones. Yo sí les diría a la gente que se vaya a las organizaciones de voluntarios y voluntarias que están asociados o a universidades como la Universidad Católica y la Central, o a lugares como la Cruz Roja o esto. Allá afuera en la diáspora hay organizaciones como la Alianza por Venezuela y otra serie de organizaciones a nivel internacional, que es lo que hemos hecho, por lo menos en la Alianza. Estuvimos trabajando una red y tenemos más de 500 psicólogos y psicólogas anotados. Efectivamente tendremos menos, pero la verdad es que hay una cantidad. Ahora sí te voy a decir algo importante, y es que sí, hay mucha gente. Si te voy a decir algo importante, va a ocurrir algo interesante. En el impacto, la gente no requiere la ayuda psicológica. El primer golpe es como si tú te das un golpe en el codo. Lo importante es salvarte, ¿no? Salvarte y ver qué pasa y un impacto. La ayuda psicológica, y eso va a ser fundamental, tiene que permanecer cuando aparece el momento en el cual te das cuenta de lo que ocurrió. Hay un darse cuenta, se construye, se cierra el círculo. Ese momento en el que algo de normalidad aparece y volteas y no están tus seres queridos. Ese va a ser el momento. Eso me ha impresionado. Mucha gente como que, no, bueno, es que están mis hijos allá adentro. Y tú dices, wow, es como, no te has dado cuenta todavía que están tus hijos allá adentro. O sea, lo lamento, ¿no? Me da como muchísima tristeza porque eso, a la gente como que no le ha terminado de caer la locha. No. Es eso que estás diciendo. Cuando ¿no? eso esté removido. Por eso el fenómeno del desaparecido es tan fuerte, porque el desaparecido es no saber. Se quedó acá, es no saber, exacto, no saber, y entonces no se dispara el mecanismo de duelo. ¿Okay? Cuando me ha tocado trabajar en Kuala Lumpur, en Haití y en otros lugares, hemos tenido que buscar formas simbólicas de restituir el duelo, como hacer un monolito con partes de los juguetes de los niños, cosas de esas. ¿Por qué? Porque la gente necesita despedirse. Ahora, la fuerza de estas placas es muy grande. Entonces, tan grande que son cientos y miles de toneladas. Hay cuerpos que desaparecen, básicamente. Sí. Que desaparecen. Entonces, claro, esto como dices tú, allí están mis familiares, ¿no? Bueno, y se retirará todo, pero puede ocurrir que no aparezcan físicamente, sino que aparezcan otras cosas. Entonces, va a ser importante que podamos hacer eso. En ese momento, después de 1 o 2 semanas, de hecho yo estoy partiendo para Venezuela ahora, para trabajar con la Asociación Nacional de Bomberos Universitarios, solicitado precisamente para trabajar con personal de emergencia. No sé si te das cuenta que también es un personal, no sé si lo has visto en las redes y esto, seguramente te das cuenta, que está muy impactada. Eso te iba a decir, esa es la próxima pregunta. La gente que está ahí trabajando, o sea, la gente que está trabajando, ¿cómo hace esa gente para como sobrellevar ese impacto? Los rescatistas, los médicos, los voluntarios, ¿cómo hace esa gente para manejar esta crisis? O sea, ¿no llega un momento en que colapsa esa gente? Sí, llega un momento. Hay una primera fase que se llama la fase de superhéroe, donde no comen, no duermen, o sea, es más, sienten culpa si descansan, sienten culpa si llaman a sus seres queridos, sienten culpa si hacen otra cosa. Luego viene una fase de desesperanza y luego viene una fase de tristeza real. Quiero que veas algo. No solamente, también va a depender del evento, ¿no? Pero hay un ciclo de agonía, muerte y duelo en cada persona que esta persona trate de ayudar y no puede ayudar. Imagínate estar horas sentado al lado de una persona y que esa persona no pueda terminar viva, ¿okay? Sino que muera. Entonces, ¿qué ocurre en esto? Bueno, ese bombero, ese que está allí, ese auxiliar, ese protección civil, esa gente, ha estado sin comer
sin agua, sin nada, porque sabe que si se mueve puede dejar de tener contacto con esta persona. Claro. Entonces esta es una persona que voluntariamente se entierra con la otra persona, se sepulta con la otra persona, para que ambos salgan. Si te das cuenta, en todos los rescates es un abrazo lo que sale la mascota, el niño, la persona es abrazado, porque hay una sensación de si lo suelto le pasa algo. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Quedan en shock. Si no ocurre esto, quedan en shock. Entonces, este ciclo, para un familiar o para otras personas, bueno, salió la persona, pero él, listo, lo entrega y va a otro ciclo. Sí, es que tiene que ser una cosa loca. Pobre gente, o sea, él tiene 1000 duelos. Todos los días tiene 5. Si rescató a 5, tiene 1005 duelos. Sí, ¿no? Sí. Claro, si no pudo rescatar a 5, si los rescató, buenísimo. Pero claro. si no lo pudo, entonces son impactos muy duros, ¿no? Por suerte, bueno, muchas de las opciones llevan a un final feliz, pero es esto, ¿no? Esto es cómo hacerlo. Incluso he visto rescatistas, me ha tocado, yo estuve en la tragedia de Cariaco también. Ajá. Donde si no logras salvar una mano, pero si logras salvar la vida, sientes culpa, o sea, sientes la culpa de que esa persona va a andar el resto de su vida con una discapacidad, aunque tú no fuiste la piedra que lo aplastó. Claro. ¿Entiendes? O sea, pero hay esto, entonces por eso es que es importante darles cuidado. No, que exacto. ¿Y los rescatistas qué hacen? Después de todo esto, ¿hay sesiones de colaboración? ¿Cómo es ese proceso? Es poco. Los psicólogos que hacemos esto somos pocos. Hay poco entrenamiento en esto, pero sí se hace. Te cuento, hay una técnica llamada diffusing que tiene que ver con el trabajo. Se justifica porque busca descargar la emoción y reconstruir la tarea. Es decir, cómo mejoramos la tarea, cómo hacemos para hacer esto. Hay controles, por ejemplo. Yo como psicólogo, jefe de un área, bueno, como bombero, a los bomberos tengo que irles diciendo, y no les gusta para nada, usted tiene 6 horas de guardia, listo, tiene que ir a descanso. O sea, uno tiene que imponer rutinas saludables, ¿no? Entonces tienen que descansar, tienen que bañarse. Hay bomberos que pasan unas semanas sin bañarse y cuando van a ver, tienen enfermedades en la piel, porque para ellos bañarse es perder el tiempo, ¿no? Claro. Pero para ellos bañarse es perder el tiempo. O sea, es perder el tiempo. Entonces eso es importante. Por eso tiene que haber un cuerpo de espacios detrás. De hecho, la Asociación Nacional de Bomberos Universitarios me activa. Ya no estaba en los bomberos, simplemente me activa, me reactiva para trabajar y yo, bueno, tengo que ir, presentarme en mi estación y como bombero voy a recorrer todos los cuerpos y todos los lugares cero que hay en el país para poder trabajar con ellos. Pero así existen algunos. De hecho, fíjate que cada brigada de rescate que ha llegado a Venezuela, cada unidad, tiene 2 psicólogos o un psicólogo y un psiquiatra que están con ellos, solo para ellos. No lo sabía, qué interesante. Sí, no, solo para ellos. ¿Cuál es la recomendación para un familiar que no pierden la esperanza? El otro día los topos decían que habían encontrado gente hasta 20 días después o algo por el estilo. ¿Cuál es la recomendación para un familiar que no ha encontrado a su familiar, valga la redundancia? No se sabe dónde está. ¿Cuál es la recomendación psiquiátrica o psicológica para ellos? Sí, 2. Una, saber que la gente que lo está buscando, que está ayudando, no se quiere ir. No es gente cómoda que se quiere ir, sino gente que quiere estar ahí ayudando todo el tiempo para sacar a sus familiares. Eso es importante, porque a veces se sienten solos en esto. No están solos. Hay un montón de gente en este momento de muchos lugares que quiere ir y mucha gente que no se quiere ir para descansar. Así que hay gente que está allí. Lo otro es que sí, es verdad lo que dicen los topos, hasta 20, un poco más, porque va a depender de ciertas condiciones. Por ejemplo, si te guardaste en un baño y ahí hay agua, tú resistes mucho tiempo. Claro. ¿Okay? Esas son condiciones especiales. O son varios espacios, un nicho vital más grande, una cúpula se le llama eso, donde hay 15 personas. Hace poco se sacaron 15 de un solo lugar. 14, un sótano, una cosa así, dijeron, creo, ¿no? De un sótano, claro, pero un sótano además que le drena agua, por eso es que se está pidiendo mangueritas para pasar agua por los lugares. Entonces, es que tengan la esperanza, que sepan que se está haciendo esto, que cada grupo que está sobre el edificio está trabajando, que puedan darle la posibilidad de asistencia. No tiene que ver con comida, no tiene que ver con nada de eso, por lo menos darle la mayor cantidad de información posible. A veces la desesperación del familiar no le permite describirnos a nosotros que hay una escalera auxiliar en la parte de atrás del edificio. Claro. Y esas pequeñas cosas, ¿no? Que son información, y entender que el que está allí está para ayudar y vino de cualquier parte del mundo a eso y no se va a ir hasta que asuma que no hay forma, ¿no? Por eso los topos bien dignamente dicen hasta 20 días.
Sí. Se puede ver. Hay niños que han durado 20 días sin problemas. Y hay un poder de humanidad que se moviliza. ¿Cómo crees tú que afecta psicológicamente haber permanecido 20 días o, no sé, 10, 15 días bajo los escombros? Esa gente se llega a recuperar, ¿eh? Pero, ¿cuál es tu recomendación con esa gente o recomendación para las familias que tiene alguien que estuvo enterrado ahí y que salió? ¿Están impactados primero, o tú crees que no tienen ningún impacto, digamos? No, sí, están impactados, por supuesto, están impactados. O sea, la fragilidad, la vida se te puede mostrar frágil o se te puede mostrar potente, se te puede mostrar de una forma que es grandiosa o se te puede mostrar de una forma como tal. Va a depender un poco también de cómo el entorno lo ayude, ¿no? Lo que no debe haber es lástima, ¿ok? Porque estas personas son víctimas por un hecho natural, o sea, no hay una búsqueda de este asunto. Sí. O sea, no existe algo no es que esta persona buscó que estas cosas pasaran, ¿no? Por ese lado. Por el otro lado, darle la posibilidad de que exprese lo que tiene que hacer y que decida sobre las cosas. Eso es en cuanto a la familia. O sea, a veces no quieren que decida, no te muevas, quédate quieto, no hay ningún problema. Claro, van a haber señales, se puede instalar una fobia. Fobia porque existió un evento puntual muy fuerte que hace que se recuperen. Fobia, por ejemplo, a los sonidos fuertes, claro, a los movimientos, al movimiento en los vehículos, al riesgo. Claro. O sea, esa persona se muestra vulnerable, ¿no? Pero esta persona puede darlo ahí. Ahora, básicamente salen de eso, hay formas de trabajarlo y bueno, de un momento a otro hay un síndrome postraumático que se instala, que se dice que está entre 6 meses y un año, ¿okay? Pero la verdad que los pacientes que he atendido en esa línea terminan sobrellevando esto. Es un aprendizaje que no quisiéramos ninguno de nosotros, pero es así, o sea, funciona y pasan a ser personas muy duras. Los síntomas de una persona, nuevamente quizás volviendo al tema de las redes y la gente que está conectada, o ¿qué síntomas debe ver uno para ver que tu familia necesita ayuda psicológica o algo así? O sea, cuando alguien de tu familia debe decir, mira, te estoy viendo haciendo esto y esto, estás muy pegado, o ¿qué debe hacer las personas? Sí, bueno, uno, cuando se alteran los ciclos de sueño, ¿ok? Si te levantas a las 3 de la mañana, porque te acostaste a las 12, y esto te pasa todo el tiempo y antes no te pasaba, significa que estás teniendo un sueño de soldado, que es un sueño que solamente sirve para restituir lo metabólico. ¿Okay? Entonces, que es como dormir en una trinchera, o sea, hay que despertarse rápido, ¿no? Es una cosa, o como sea esa cosa, ¿no? Lo segundo es que empiezas a tener olvidos, empiezas a tener situaciones como perdiste la llave, perdiste el dinero, perdiste las cosas. Okay. No puedes agendar un día completo, no puedes hacer esto. Todo síntoma tiene como 3 manifestaciones, fíjate. Una en el cuerpo. Es decir, puedo tener problemas de algún tipo de gastritis, algún tipo de problema en la piel. De repente empieza a salirme un suelo por acá, se me cae el pelo, en fin. Okay. Otro que tiene que ver con la psique, con lo interno. Es decir, empiezas a rumiar, que significa darle vueltas a tu pensamiento constantemente y la idea solo está allí. ¿Okay? No hay espacio para otra cosa. Luego te despiertas súbitamente o tienes ausencias. Las ausencias son importantes. Si yo veo un familiar que tiene muchas ausencias, es decir, que se quedó colgado, es porque es una persona con un impacto emocional importante. Y por último, en lo social. Es decir, en lo social es el vínculo. Entonces esta es una persona que no salía con nadie y de repente consiguió novio, novia o pareja en 2 minutos. Bueno, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó con los filtros? ¿Qué pasó? Esto es una persona que gasta el dinero que decidió no gastarlo. Es una persona que comienza a tener ruptura con sus vínculos, problema. Entonces hace síntoma social, síntoma psíquico y síntoma físico. ¿Qué tengo yo que hacer cuando yo veo que mi familiar está alterado sobre eso? Está ahí. Ahora, si usted agarra esas aplicaciones X que hay en los teléfonos y ve que utiliza, no por trabajo, sino por ocio, más del 10% de su día en eso, usted está en peligro de infoxicación. Usted se puede intoxicar con eso, es decir, puede sobrellevar esto. ¿Qué diría yo? Mira, el sueño es reparador. Entonces, 1 hora antes de ir a la cama hay que soltar los dispositivos. Eso significa no redes sociales, no esto, ¿ok? Yo les diría que intercalen una actividad intermedia. Por ejemplo, quiero lavar los platos. Bueno, los lavo, dejo el celular, lavo los platos y me voy a la cama. Me está pasando. Me estoy acostando todos los días a las 2, 3 de la mañana viendo
Claro, también trabajo en información, entonces estoy todo el día viendo información, pero me quedo pegado hasta las mucho, entonces el ciclo se me ha alterado. Claro, ahí tienes que ver qué información no es relevante, qué fuente es relevante, pero yo te diría que te des un espacio. ¿Por qué te digo los platos? Pues son esas cosas que dejamos ahí en la casa, ¿no? Los platos, doblo la ropa de la lavadora, la doblo y la guardo, esas cosas que son solo para usar las manos. O te das una ducha de agua caliente o haces todo esto. Todo esto como puedes, y simplemente te vas a la cama así, pero que no haya ese ruido. Y lo otro es no estar con la televisión encima, o sea, tratar de evitar hacer eso. Algunos dicen que hay que leer, algunos dicen que hay que... La verdad que no a todo el mundo hoy en estos tiempos les gusta leer, pero sí pueden lavar los platos, hacer otras cosas más sencillas. Si puedes leer sería genial, pero leer un libro físico, no un libro electrónico. Bueno, cerrando un poco... ¿Cómo ves tú a Venezuela como sociedad? ¿Qué hace falta para curarnos? ¿Qué hace falta para ayudarnos? Y creo que también se ha despertado una solidaridad muy bonita y muy interesante de todos los venezolanos en el mundo e internamente. Pero ¿cuál es tu recomendación como sociedad? Mira, despertar ese vínculo social, despertar eso. Hace unos años yo estaba trabajando un tema sobre la extinción del Homo civicus y era que se había perdido la participación en lo cívico, sino que se había retraído solo a la familia. Este evento permite la reconstrucción del otro que no es mi familia, es decir, el vínculo con el otro que no está. Que tiene que ver un mexicano conmigo que estoy acá con mi familia aquí al lado. Tiene que ver que hay una sociedad que es noble, que es buena y que puede avanzar. Entonces hay valores que nos atraviesan y que son nobles y buenos, que nos ayudan. Entonces que no todo es el dinero, la supervivencia, ¿no? Hay algo más allí, hay algo que está y que puede ser. Y que definitivamente junto a gente, en este caso vemos gente de los dos lugares, o sea, de un lado de la oposición, del gobierno, aquí no hay nada de eso, hay gente ahí haciendo su trabajo y haciéndolo muy bien, haciéndolo de una forma hermosa, de hecho. Eso permite hacer, porque nos han hecho pensar en la política como una constante única de lo social, pero hay otras cosas que nos permiten vivir mejor, sin obviar las situaciones que conocemos, pero es tiempo de la reconciliación, pero esa reconciliación que es tú y yo cargando una piedra, también puede ser tú y yo construyendo una nueva sociedad, esa sociedad que queremos, esa familiaridad que teníamos. Y se puede, hay que movilizarlo y se puede. Bueno, la naturaleza muy probablemente nos está diciendo, hagan lo que no pueden hacer, listo. Entonces, como 4 personas pueden levantar media tonelada, otras entre nosotros podemos levantar esa Venezuela que queremos. Cuéntame, ¿cuándo vuelves a Venezuela? Me dijiste que te vas en unos días, ¿correcto? Vuelvo a Venezuela, el sábado llego. 2 días. El sábado llego allá y en 2 días estoy ahora corriendo por todos lados viendo cómo llevo cosas para el compañero bomberos. Claro. He conseguido una solidaridad internacional enorme, o sea, yo digo necesito esto y sale gente y me dice toma, aquí está. De verdad que es hermoso lo que pasa y la idea es eso, hay que cuidar a los que cuidan y eso es a lo que voy. Buen lema, hay que cuidar a los que cuidan. Bueno, te agradezco tu tiempo, gracias. Te deseo mucho éxito y ojalá puedas contribuir estoy seguro que lo vas a hacer. Espero que nos veamos pronto y te mando un abrazo. Un abrazo para ti también y bueno, que estés muy bien y bueno, seguimos. Chao, gracias. Bueno, saludos.